Tal lo prometido, hablaremos de Juliano, el apóstata. Flavio Claudio Juliano, tal su nombre completo, nació en Constantinopla en el año 331 y era hijo de Julio Constantino, uno de los hermanos de Constantino el Grande, aquel que fue el primero de los emperadores cristianos. Cuando murió Constantino el Grande, en el 337, todos los miembros de su familia fueron perseguidos y asesinados minuciosamente, no por razones religiosas, sino más bien sí, por cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Juliano, que era sobrino y tenía 6 años, se salvó con el hilo de una pata, junto con su hermano Galo. Parece que los escondieron en unos canastos de pescado que les aseguraron la supervivencia, además de un olor espantoso. Los enviaron así, entre pescado, a Capadocia, y allí vivieron exiliados hasta el año 343. Patria chica de San Jorge, sin ir más lejos. Patria chica de San Jorge el del Dragón, y patria grande, según se decía, y era fama de los tontos, ya que era un dicho muy frecuente en aquellos años, decir, un capadocio en vez de un tonto. Lo que hacen los franceses con los belgas. Y así. Bueno, allí vivieron exiliados Juliano y Galo, los hermanitos. Mientras tanto, había tantas intrigas en el poder que, por ejemplo, solamente en el año 337 se sucedieron 5 emperadores: Constantino II, Constante, Delmacio, Anibalino y por fin Constancio II, que era hijo de Constantino el Grande. Bueno, todos estos datos son muy se los van a olvidar además, ¿viste? Sí, a ver, repítamelo. Ahí está, saquen una hoja. Usted que estaba mirando para otra parte, repítame el nombre de los 14 emperadores que acabo de nombrar. Constantino el Grande, etcétera. Bien. De Capadocia, Juliano pasó a Nicomedia y allí comenzó sus estudios. Se puso en contacto con algunas escuelas paganas y su preceptor fue un eunuco. Se llamaba Mardonio. Buen nombre para el eunuco. Y empezó por enseñarle los poemas de Homero y de Hesíodo. En Nicomedia también enseñaba otro filósofo pagano que se llamaba Libanio. Juliano quiso ser su discípulo, pero su primo Constancio se lo prohibió. Juliano no se rindió y durante varios meses recibió los apuntes de otros oyentes que evadían la estricta vigilancia que le era impuesta por su familia. Juliano estudiaba sin descanso, estudiaba la elocuencia profana, la teología mística de los neoplatónicos. Le tenía bronca a los cristianos, vamos. No era cristiano, era pagano, y estudiaba a los antiguos pensadores anteriores al Cristo. En el año 355 lo enviaron a Milán, allí lo nombraron jefe del gobierno de las Galias, y lo mandaron a París. Entonces París se llamaba Lutetia, Lutetia Parisorum. No era tan grande como ahora, más chico. En el año 360 el emperador Constancio decidió luchar contra los persas y le ordenó a Juliano que le enviase algunas de sus legiones que estaban ahí en París. Dice, mándame algunos, dice que voy a luchar contra los persas un rato. Pero los soldados de París, al saberlo, se sublevaron porque no querían ir a Persia, salvo que Juliano mismo fuera como general. Parece que el jefe de las Galias era muy amado por sus subordinados, o no. Vaya a saber, bueno. Constancio II se murió, le digo por suerte para poder resolver este conflicto. Cuando vio que se moría, se hizo bautizar. También lo había hecho Constantino el Grande. Nunca se había bautizado a pesar de haberse hecho cristiano. ¿Por qué? Porque el bautismo lavaba los pecados. Y entonces era costumbre, y era más práctico por otra parte, hacerse bautizar cuando uno ya estaba por morir y tenía pocas ocasiones de cometer pecados nuevos. Y no al nacer, donde todavía nos esperaba una vida de degradación y de disolución. Bueno, el caso es que muerto Constancio II terminó el problema con las legiones, quiero decir, los que querían y no querían ir a Persia, y el Senado decidió otorgarle a Juliano la púrpura imperial. Le dijeron, macho, se murió Constancio II, tu primo, así que vos como primo, porque nosotros lo decimos, sos el emperador. Al ser emperador, Juliano pudo satisfacer su mayor deseo. Lo único que falta, ser emperador y no poder satisfacer nuestro mayor deseo. No,
su mayor deseo, contrariamente a lo que estábamos pensando, era restaurar el paganismo, cosa que a mí no se me ocurriría. Jamás. Si me preguntaran cuál es su mayor deseo... Tengo 200 años antes de llegar. Claro. Bueno, un día dijo, señores, se terminó el cristianismo, restauramos el paganismo, chao. Bien, ya en las primeras semanas de su reinado, dictó unas disposiciones, mandó abrir los templos paganos, renovó los sacrificios a los dioses, hizo reconstruir cientos de estatuas que habían sido destruidas, ¿no? Estatuas que recordaban a Júpiter, a Minerva, a Marte. Usamos hoy los nombres romanos. Claro. El historiador, un historiador cristiano, cuenta en su historia eclesiástica, un historiador cristiano cuyo nombre no aparece aquí, cuenta una historia de un anciano ciego, no tiene mucha gracia. Si quiere se la cuento solo para que vea que no tiene mucha gracia. Un anciano ciego se le acercó al emperador y le dijo, impío, apóstata, hombre sin fe. Y Juliano le respondió, eres ciego y no será tu Dios de Galilea el que te devuelva la vista. Y el viejo le contestó, gracias a Dios me han privado de Elia, eso me ha permitido no ver tu impiedad. Esos eran los diálogos que tenían lugar en aquellos tiempos. Un debate político. Un debate político, sí. Ahora bien, el paganismo que quería instaurar Juliano tenía poco que ver con la antigua religión mitológica de la vieja Roma. Esa religión aún se conservaba en algunos territorios rurales. El emperador quiso en verdad renovar antiguas creencias. Sucedía que la organización eclesiástica de la iglesia cristiana se mostraba muy superior a la pagana, que era desordenada, en fin. Y así Juliano organizó el paganismo a la luz de las doctrinas cristianas. Bien. Entonces sustituyó la lectura del Evangelio por textos de Platón, Sócrates, así hizo el milagro finalmente. Tenía razón aquel que dijo que había textos de Sócrates. Bueno, Mire usted, su profeta era... Bueno, Juliano se basó en el cristianismo para luchar contra él. Organizó las huestes paganas siguiendo el ejemplo de los cristianos. En un edicto proclamó lo siguiente: todos los que se consagraren a la enseñanza deberán ser de buena conducta y no tener en su corazón opiniones contrarias a las del Estado. Fantástico, ¿no? Y como el Estado era pagano, los maestros cristianos debían retirarse de la enseñanza, y si no se retiraban, demostrarían ser sordos, avaros, etcétera. Así que se retiraron todos. Los maestros se retiraron y resonaba en sus cabezas lo mismo que ahora, la misma palabra, paganos. Los cristianos no podían enseñar, pero tampoco podían aprender. Y eso ya no había aparecido. Pronto se prohibió en todo el imperio la enseñanza de los evangelios. Me huele raro esto a mí, ¿eh? A ver. Porque me parece que los evangelios fueron durante los primeros años de su existencia secretos. Claro, sí. Así que eran prohibir enseñar los evangelios como quien trata de salirse de una práctica habitual, me huele mal. No debe ser cierto. Son mentiras, patrona, que escribieron para quedar bien con el comisario. Ya sé de dónde lo sacó. Bueno, la reacción cristiana ante esta prohibición de la que nosotros sospechamos fue múltiple, sin embargo. Fue una operación, claro. A pesar de esta opinión firme que tenemos hace aquí. 2 segundos. Algunos cristianos se dedicaron a poner la Biblia en verso. Ajá. Por ejemplo, Claro. para que llegara más fácilmente a todos los hogares, más fácilmente porque cuestiones mnemotécnicas. Sí, claro. Que era uno de los objetivos del verso en la antigüedad, era la mnemotecnia, ¿no? Y antes del verso, justamente el porqué de la música y de los grandes frisos y esas cosas. Tenía que recordarle que dijera que... Bueno, Apolinario el viejo y Apolinario el joven, que eran padre e hijo, el joven debería ser el hijo, tradujeron los salmos y pusieron el Pentateuco en hexámetros, que era un metro muy en boga, ¿no? Todavía tenemos que hablar un día de los metros, la ausencia de rima en la antigüedad, etcétera. Bueno, que no se contaba por sílaba, eran pies, bueno, no importa. De hecho no había una puntuación que los... Bueno, y al Evangelio lo transformaron en una especie de diálogo platónico con Jesús como protagonista. Estas obras, sin embargo, duraron solo lo que duró el reinado de Julián.
que fue muy poco. La verdad es que Juliano no encontraba mucho entusiasmo por parte de la gente, ¿no? En una oportunidad el emperador llegó a Antioquía para disfrutar de un sacrificio que según él calculaba sería multitudinario. Al llegar encontró un solo tipo, un sacerdote, ningún animal para ser sacrificado y ni siquiera habían prendido incienso. Entonces Juliano, encolerizado, ordenó al sacerdote que trajera algún animal. Ajá. Y el hombre llevó un ganso de su casa y sacrificó en total soledad junto al emperador. Una escena patética, ¿no? Sí. El tipo esperaba encontrar una multitud fervorosa con centenares de bueyes. Dice, hoy me mando una hecatombe Claro, como para el eso. campeonato y un tipo con una gallina, nada más. Digo gallina porque me Sí, parece no, está muy más- bueno. en este caso más graciosa una gallina Sí, que que tres un gansos. ganso, aunque en otros casos es más gracioso el ganso. Fíjese, ¿no? Sí. Sí. La vida del ave de Por corral lo es así. general el ganso rinde más que la gallina. No ¿A crea. efectos humorísticos? Sí, señor. No, acá para sacrificar, yo prefiero el tipo sacrificando una gallina. Pero Sí. si se tratara de traer a colación otros recursos humorísticos, Sí. convendría el ganso. Y casi diría que lo que termina de refinar a un humorista es saber exactamente cuándo estrangular una gallina o cuándo estrangular el ganso. Bueno, Dejémoslo, sí. el caso es que quedó ahí el asunto, ¿no? Habría que decir que los paganos no pensaban que la divinidad se había ocupado de trazar en las entrañas de las gallinas o de los gansos el futuro, porque cuando venían estos sacrificios venía, Sí, sí, sí. no sé cómo era, El cordero. el augur, el arúspice. El arúspice era el que leía Y las- venía y leía y decía, fulería, iniciadura rantifusa. No. O sí lo hacía, pero no como piensa usted, Barton, porque creía que la divinidad había escrito Como quien lee la borra del café. lloverá. No, no. Sospechaban que la parte contenía algo del todo. Eso está mejor. Y que esto ya es medio supersticioso, que en algunos lugares ese efecto sinecdóquico se hacía más patente que en otros. Porque la siguiente no, pregunta claro. suya será, ¿por qué molestarse en abrir las entrañas de un ganso o de una gallina? Es mucho más gracioso. Sí, después de todo, esta copa también es parte Sí. del todo. Bueno, no. Y mientras más refinado No, es el no, sacrificio, porque la copa no tiene vida. No. En cambio, las entrañas tienen vida y tienen diseño. Y tienen un transcurrir. Y tienen un paralelismo eventual, según todas las lecturas, con los otros órdenes del mundo, los otros equilibrios y las otras porquerías que son un poco mayores que las tripas de un Entonces, cordero. yo entiendo bien que alguien pueda aspirar a hacer alguna clase de pronóstico, cortando al medio un ganso y mirando lo que tiene adentro. no siga que dan ganas de sacrificarle, digo. No dan ganas de sacrificarlo, pero algo se puede decir del mundo mirándole las entrañas a una gallina. Pero primero hay que saber lo que dijimos antes, Sí. que no es que va a encontrar un mensaje de los dioses, sino que va a encontrar algo y usted deberá hacer alguna conjetura al respecto. Por ejemplo, si el ganso tiene poco en su estómago, usted podrá conjeturar que las épocas que uno está viviendo son difíciles. Épocas de ganso Si está claro. muy seco, es que viene no lloviendo. En cambio, el ganso está gordo, Y tiene un proyectil adentro y se inventaron la pólvora y Claro, las cosas por armas el de fuego, estilo. pero bueno. Todo se lee adentro del ganso. ¿sí? Hay que tener un poco de voluntad también. Bueno, sí. Me cuesta más trabajo convencer a la gente de esto Sí, sí. que de rezarle al Gauchito Gil. No va a comparar. Bueno, volvamos a la vida de Hágalo, este sí. muchacho, ¿no? Ya se puso como loco el tipo, se Sí. puso de mal humor ese Sí, día. claro. Y en el palacio todos los servidores fueron obligados a hacer sacrificios a los dioses. Bien hecho. Muchos cristianos apostataron. No quiero decir que hayan jugado a los dados, sino que quiero decir que renegaron de su creencia.
Otros muchos, como por ejemplo el médico llamado Cesáreo, Ajá. tomaron el camino del destierro. Solo se salvó de la depuración un filósofo, Mario Victorino, procedente del neoplatonismo de Plotino, que se había convertido al cristianismo y que influyó luego enormemente en otro converso célebre, que fue San Agustín, que como Sí, señor. todos ustedes saben, era primeramente maniqueo, maniqueo y calavera. Maniqueo muy atorrante sobre todo y lo siguió siendo hasta bien avanzada su conversión. Sí, según él dice hasta los 30, pero bueno. Señor, dame la cantidad, pero no tan pronto. Un día, dice, se le ocurrió a Juliano, dice, voy a hacer la guerra a los persas, ¿se acuerdan? Porque parece que cuando no tenían nada que hacer, le hacían la guerra a los persas. Y consultó a los augures, dice, ¿qué tal está? Dice, hoy como para hacer la guerra a los persas. Dice, no, el día de hoy es nefasto. Pero Juliano, que ya se le había puesto en la cabeza, dice, no me importa nada. Y atacó al enemigo. Y una lanza le entró por el costado y lo derribó. Ahí va. Algunos dicen que era un soldado romano y cristiano infiltrado en las filas persas. Otros hablan de un soldado persa en retirada, qué sé yo. La leyenda dice que al caer del caballo que montaba, Ajá. y está bien, ¿de qué otro caballo se puede caer? Parece la Brigada Blanca de la Policía Federal, escúcheme así. Bien, Juliano levantó las manos ensangrentadas al cielo y gritó, Helios, me has perdido, ha vencido el Galileo. Decía Helios porque en realidad Juliano creía mayormente en el sol. Claro. ¿no? Parece que estaba muy influido por el culto persa de la luz, el culto de Mitra, un culto muy astutamente absorbido por Constantino, ¿no? Tanto es así que el día 25 de diciembre, que era el día en que se celebraba el culto solar de Mitra, se estableció precisamente la Navidad, ¿no? Era un culto, el de Mitra, que compitió en el fervor popular durante mucho tiempo con el cristianismo hasta que perdió, que ahora no encuentra una iglesia de Mitra ni... Quedan algunos sirvientes de Mitra. Por ahí. Bueno, sí, de Mitre sí, pero no de Mitra. Bueno, se murió. Que paz descanse. Bueno, algunos dicen, uy, mira qué justo, lo mató un romano de un lanzazo en el costado, que Ajá. fue la muerte precisamente La que corona, encontró el claro. Cristo, ¿no? El cadáver de Juliano fue enterrado en una suntuosa tumba a orillas del camino que desde Tarso, allí donde San Pablo, conducía a los montes Tauros, y ahí está. Y tenía 32 años. Ah, Un muchacho de 32 años. pero toda la vida por delante. ¿Eh? Claro. Antes, ahora un tipo de 32 años todavía vive con la madre. Sí, no puede ser emperador, claro. Sí. Bueno. Estas intolerancias de los cristianos con los paganos y de los paganos con los cristianos causaron enormes pérdidas en la antigüedad. El tesoro de la humanidad amenguó muchísimo. Basta recordar el incendio de la biblioteca de Alejandría o las cosas que hizo Justiniano, no Juliano, Justiniano, Con en su esposa. Egipto, etcétera, etcétera. ¿A quién quiere dedicar esta charla de hoy acerca de esta apostasía de Juliano? Estaba pensando, Alejandro, que en general, si uno hace cualquier recorrido por la historia y después se pone en esa especie de lugar ridículo que significa tomar partido por algo, yo suelo hacer esas ridiculeces y en general tomo partido por la heterodoxia, o sea, por la herejía. Quiero decir que allí donde una creencia, una fe determinada se consagra de tal manera que impide que otros elijan un camino alternativo, ya no me gusta. Pero también es cierto que hay ciertas cosas establecidas. Quizás la Inglaterra del siglo XVI sea un ejemplo de esto, digamos, que es aquello que encarna la verdad y la vía recta, sino la toma del poder. Una bastarda como Elizabeth I se convirtió rápidamente de ser alguien, una subversiva, de ser una monarca, y todas las porquerías que hicieron los británicos hasta el día de hoy. Pero recuerdo también que, me cuenta mi padre que es su finado abuelo, mi bisabuelo, un hombre que conocía tendencias anarquistas, solía decir, Dios no existe, pero si existe es el único Dios verdadero, así que dejamos de joder con esas payasadas alternativas. Que creo que también hay algo bueno de eso. Pensaba, por ejemplo, bueno, los arrianos, todos los que han pasado
después de las palabras del Cristo en su momento, a querer representar eso. Y me recuerdan algunos otros movimientos de la historia, donde la palabra de un fundador es apropiada por unos y otros, y curiosamente ninguno de ellos tiene esta perspectiva que llamamos nosotros los griegos católicos, es decir, universal. Esto es inclusiva, esto es algo que encarne justamente la posibilidad de sumarse. Esto cuando el cristianismo perdió la oportunidad lo hicieron justamente los musulmanes. Aquella religión, si se gobierna para alguien, se gobierna para los pobres. Los ricos no precisan eso. Si se le da fe a alguien, es aquellos que la han perdido. Bueno, así cuando una religión, una creencia, empieza a servir a los que más tienen y los que no tienen ninguna escatología posible, es que están fregados. Pero digo, de todos modos hubo un tiempo, con usted hemos comentado alguna vez este párrafo que está en la novela de Marguerite Yourcenar, de las Memorias de Adriano, que es una especie de acápite que dice que hubo una época en que los viejos dioses ya no convencían a nadie. El hombre estaba solo. Y claro, y el nuevo no había llegado. En esos años el hombre estaba solo. Tiendo a pensar, querido Alejandro, que ese hombre que estuvo solo merece respetos y dedicatorias, porque fea cosa es que aquel que peca en maitines crea que puede lavar la suciedad de su alma en misa de 11. Misa de 11 es el tango que escucharemos hoy, un tango compuesto evidentemente como respuesta a la apostasía de Juliano. Es como una restauración ortodoxa este tango. Escucharemos la versión del trío argentino cantado únicamente por Agustín Irusta. Bueno.